Buenas tardes a todos. Ya la mayoría nos conocen porque estuvimos participando del proyecto de prácticas profesionalizantes. Soy Diego Suárez, director de la carrera de Ingeniería Metalúrgica. Vamos a empezar este curso que es diseño, simulación e impresión en 3D. Las tecnologías aditivas son una parte muy importante de nuestra carrera. Somos un equipo de docentes que estamos atrás de este proyecto. Está el ingeniero Ernesto Aguirre, que con él van a ver la parte de diseño y simulación con el software FreeCAD. Él le va a explicar detalladamente los alcances de este software y cómo se usa. Decidimos usar el software FreeCAD porque es un software de uso libre y con requisitos mínimos de computadora uno puede trabajar. El ingeniero César Roure, que también ya ha participado de las prácticas profesionalizantes. El ingeniero César Roure es especialista en impresión 3D, docente, investigador de nuestro departamento de ingeniería metalúrgica. María Laura Suárez, que a continuación va a dar una breve explicación del contenido de las 8 clases que vamos a tener. Y Luciano Angel, que es becario de nuestro departamento y va a estar colaborando respondiendo las preguntas. Esta propuesta tiene la característica que estamos en Zoom, se transmite por vía Zoom y también por nuestro canal de YouTube. Por vía Zoom están todos aquellos alumnos y docentes que han participado de las prácticas profesionalizantes y ya están en la etapa final. Y en YouTube lo hemos abierto para toda la sociedad, digamos, pero haciendo foco fundamentalmente en los alumnos de colegios secundarios. Ya le van a contar los docentes, pero dentro de los objetivos del curso están en que puedan diseñar alguna pieza, someterla a simulación, a cargas, a esfuerzos, y finalmente la impresión de dicha pieza en una máquina imprimir en 3D. Aquellos alumnos que tengan la posibilidad de tener una máquina de imprimir en 3D, va a ser también va a mostrar en vivo cómo se hacen las distintas impresiones. María Laura Suárez, da una breve descripción del encuentro, así ya arrancamos. Muchas Buenas gracias. tardes a todos. Ahí les voy a compartir para que vayan viendo. Bueno, bien, como les explicaba Diego, son 8 encuentros en los que fundamentalmente van a ver todo lo referido a simulación e impresión 3D. En este primer encuentro, todo lo que es la descarga e instalación del programa FreeCAD para que puedan utilizarlo a lo largo de este curso. En el próximo encuentro van a ver todos los entornos de FreeCAD, la personalización, cómo se trabaja con los croquis, las operaciones básicas que se pueden hacer con los croquis dentro del software, y también operaciones avanzadas de corte, simetría. En el tercer encuentro van a ver todo lo que es entorno PART, creación de sólidos básicos, modificación de sólidos y operaciones con sólidos. En el cuarto encuentro, todo enfocado a lo que es la simulación en sí. En el quinto encuentro va a ser la clase introductoria de inducción a la impresión 3D y la construcción virtual de piezas. En el sexto encuentro, todo lo referido al mantenimiento de impresoras, conceptos mecánicos, conceptos electromecánicos y conceptos térmicos, todo referido a lo que es el mantenimiento de la impresora 3D. En el séptimo encuentro, todo lo referido a acondicionamiento de archivos, y el último encuentro va a ser de cierre y conclusiones. Una consulta. Perfecto, sí, ¿qué consulta, Juan? Te escuchamos. Sí, ¿va a haber un Classroom o seguimos con el de prácticas profesionales?
Sí, en principio, bueno, ya les vamos a avisar novedad. La idea del curso es ir trabajando en los distintos temas y como es mucha gente la que va a participar, no todos van a poder ser matriculados. Entonces, la idea es que vamos a proponer trabajos, más que nada para después, para la parte de simulación o la parte de impresión 3D. Así que, bueno, una vez que lleguemos a esa parte, les vamos a avisar cómo vamos a trabajar. Pero despreocúpense por el momento, no se va a estar asignando tareas clase a clase. Bien, perfecto. Una pregunta. Buenas tardes. En caso de no tener computadora para descargar, para poder instalar el programa, eso dificulta la matriculación del curso, ¿no? No había problema. Lo importante es que, bueno, que puedas participar y que bueno, aprendas. Por ahí está bueno tener la posibilidad de instalar el programa, porque te va a permitir practicar y darle algún uso, y ver si encontrás alguna dificultad para después consultar y hacer preguntas. Pero si no tenés, no va a presentarte una imposibilidad de conseguir el curso. Así que lo importante es que lo hagas y que participes. Tengo yo una Ok, pregunta, gracias. profe. Sí, Facu, te escucho. ¿Cuál, a ver, perdón, me acabo de olvidar. La computadora, ¿qué necesita? Porque sé que necesita tal parte de la memoria RAM. Sí, O sea, mira, las características para que funcione el programa. bien, mira, en sí los requisitos de la computadora es dependiendo por ahí el uso o aplicación que le querés dar. Vamos a trabajar con cosas simples, de manera que no van a necesitar demasiados recursos que consuma, pero si tenés aproximadamente 4 GB de RAM y el espacio aproximadamente en el disco para poder instalar el programa de 4 GB, no vas a tener inconveniente para... Igualmente, ahora el profe que justamente va a dictar el curso de diseño, les va a hacer algunos comentarios particulares del software, quédense tranquilos, pero para el nivel de uso que le vamos a dar al programa, realmente se puede hacer cosas increíbles, pero bueno, a lo que vamos a hacer usar, no se necesita tantos requerimientos para la computadora. Sí, eso yo tenía en duda. Muchas gracias. Perfecto, buenísimo. ¿Querés arrancar, Ernesto? Está muteado. Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ernesto Aguirre, yo soy docente de la UTN en Córdoba, del Departamento de Metalurgia, somos compañeros, somos colegas con el ingeniero... No. ¿Escuchan? Sí, se escucha bien. Ah, bueno. Sí. Entonces, como les comentaba, yo soy ingeniero, soy docente del Departamento de Metalurgia en varias materias, me estoy acomodando un poco, de cálculo numérico y mecánica de fluidos. Y en esas materias suelo dictar un pequeño curso de modelación computacional para fluidos. Ahora bien, sí, a ver, podemos compartir la pantalla. Vamos a charlar un poquito de qué es un poco la modelación. Nuestro público calculo que son alumnos de sexto año de secundario, ¿no? ¿Es así? Sí, Ernesto. Bien. Algunos de ustedes, intuyo, habrán jugado al CSGO. Sí, supongo, la verdad que hoy en día es difícil que no hayan jugado. Counter-Strike Global Offensive. Bueno, Siempre, el tema que tiene que ver con la modelación y con la simulación, y también un poco, ahí tenemos uno, eso es lo que me enseñaron a usar discos. Muy bien, el tema que tiene que ver con la simulación está muy relacionada con el tema de videojuegos. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Bien. ¿Por qué? Les comento brevemente, acá yo estoy compartiendo con ustedes, pero que lo vean, es cómo se generaba un personaje hace tiempo atrás en un programa, digamos, un juego que se llamaba Unreal,
y se generaban lo que se llaman motores gráficos. Un motor gráfico, digamos, trata de darle el entorno al juego. Y en ese entorno del juego tiene que tener algo que haga atractivo al juego, como por ejemplo lo que se llaman leyes físicas. Por ejemplo, cuando ustedes juegan al CSGO, ustedes cuando disparan el AK-47 esperen que la bala más o menos va a ir a una zona, pero saben que la bala no va a caer siempre en el mismo lugar. Lo que regula eso es el modelo físico. Y los impactos que ustedes ven se modelan con una red parecida a esta que se llama malla. Entonces hubo mucho desarrollo sobre videojuegos que salen del ámbito de la simulación computacional. Por ejemplo, vamos a ver la próxima figura. En esta figura uno puede ver cómo se hace una discretización, digamos, se llama así, toman la figura humana, la parten en pedacitos. Aquí tenemos una cabeza humana para hacer el famoso hit shot, muchos de ustedes lo conocen. No sé si en el Free Fire hacen lo mismo, pero todos los juegos tienen lo que se llama un motor. Ese motor es lo que le va a permitir generar la física y que va a ser atractivo el juego. Por ejemplo, acá tengo un modelo de Fórmula 1, donde se ha hecho un estudio, una simulación, y vemos más o menos lo que pasa con el viento, y este ha sido el modelo que se llama modelo mallado. ¿Se escucha? ¿Hay algún problema? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bien, perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se lleva adelante esto? Se utilizan programas especiales. En algunos casos, por ejemplo, hoy se utiliza mucho el Blender para hacer este tipo de cosas, animaciones, modelos para videojuegos. Pero en el caso de la ingeniería, en el caso de que a nosotros nos interesa, sobre todo, por ejemplo, cuando queremos hacer impresión 3D, este modelo es el que nos permite dar detalles a lo que vamos a imprimir. La generación de malla, el diseño del elemento en 3D, para que uno pueda imprimir, esos detalles los vamos a conseguir con un software en general. Bien. Estos softwares son de distintos tipos. Quería ¿Sí? aportar, fíjense lo interesante del modelo que se forma, que respeta una geometría simple, y no es cualquier geometría como podría ser un círculo, un cuadrado, un rectángulo, son triángulos. ¿Por qué utiliza esta geometría? Porque, bueno, a través de triángulos de distinto tamaño es mucho más fácil superponerlos e ir copiando geometrías más complejas. Es por eso que se utiliza este tipo de geometría simple. Sí, así es, así es. Cuando uno tiene que hacer, digamos, lo más cercano a un círculo posible, aumenta el número de triangulitos. Cuando uno tiene que, tomen ustedes una caja de zapatos, trazan una raya por la diagonal y ya tienen 2 triángulos. Ahora, cuando uno quiere hacer una pizza, bueno, fíjense que lo más cercano que uno puede hacer es juntar los triángulos como uno corta la pizza con el cuchillo, ¿ven? Cada porción es un triángulo, más o menos. Cuanto más triángulos tengo, más cercano a la forma del círculo voy a tener. Entonces, existen distintos tipos de programas. Uno de ellos es el FreeCAD. Aquí vamos a ver si podemos compartir la pantalla con el FreeCAD. Este es el FreeCAD. Es uno de los entornos con los cuales uno trabaja para generar, digamos, para hacer una pieza en 3 dimensiones, un mecanismo en 3 dimensiones. Por ejemplo, acá le voy a mostrar uno que ya viene con el programa, que es el de un motor. ¿Está? Entonces, por ejemplo, tenemos una pieza. Ahora sí. Bien. ¿Te parece? No me está. No está haciendo caso ahora. No, no está funcionando el mouse. Ahí está. Bien. Entonces con esto, por ejemplo, yo estoy rotando
Y este es un elemento, está compuesto por varias piezas. Está. Esto es para mostrarle, digamos, un ejemplo simple. Como pueden ver, aquí el entorno es relativamente simple, es bastante espartano, como se dice hoy. Yo, para poder trabajar, digamos, tengo una serie de herramientas que se llaman Workbench, o herramientas de trabajo, que las vamos a ir viendo en la próxima clase, pero quería mostrarles más o menos un poco cómo funciona este entorno, cómo es este entorno. Y lo vamos a comparar con otros, por ejemplo, para que ustedes sepan. Lo que tiene de bueno el FreeCAD es que consume muy pocos recursos. Si ustedes tienen una PC que tiene 2 GB, pónganle de RAM, o 64 megas de RAM, Vandal. Si ustedes tienen una computadora que se un 16, bueno, ya ni hablar. Pero es el programa que, aparte de ser barato, es bastante compacto en la computadora, y es el que va a permitir que ustedes puedan trabajar, digamos, en su computadora independientemente del modelo que sea. Ahora bien, fíjense, vamos a ver aquí este es el Autodesk Fusion. Los micrófonos para que no haya retorno de sonido, no, se escucha poco. Ahí está, perfecto, gracias. Ahí está, Ernesto, sí, te escuchamos ahora. ¿Está? Sí, sí. Bueno, este es el Autodesk Fusion. Este programa es parecido al FreeCAD. Podemos decir que tiene un entorno que todo trabaja a partir del mouse. Por ejemplo, yo aprieto el botón derecho y tiene una especie de menú integrado. Puedo hacer un orbit, ¿ven? Y como pueden observar, no sé si se ve bien, aquí tiene, digamos, una cinta de iconos un poquito más elaborados. Es más cheto, digamos. Le gusta la palabra, es más piola. Y obviamente parece que el programa vuela, pero para que este programa vuele, uno tiene que tener mínimamente 16 GB de RAM, tiene que tener un Core i5, tiene que tener Windows 10 y tiene que tener un disco de estado sólido. Si ustedes no tienen eso, esto es una batata, básicamente. El próximo software que les voy a mostrar, a ver. Acá, es el SolidWorks. Esto para darle una idea de cuáles son los distintos software que se utilizan. El SolidWorks lo que tiene es un entorno también, si ustedes pueden ver aquí, es un poquito más elaborado que el que tiene el FreeCAD. También tiene un menú contextual. Uno puede girar la pieza. Generalmente el color viene por defecto. Esto es para una pieza de fundición, por ejemplo. Entonces ya está predefinido el color. Y también necesitan muchos recursos. El SolidWorks, por ejemplo, le ocupa en el disco alrededor de unos 10 GB de espacio de disco rígido. Ustedes necesitan como mínimo 8 GB para correrlo. El caso del Fusion 360, que es la opción que le da Autodesk hoy en día a la mayoría de los estudiantes, ocupa alrededor de 5 o 6 GB, creo que me ocupa a mí. 5 o 6 GB la versión estudiantil y la versión profesional son 16. Y con respecto a estas, el FreeCAD le ocupa unos increíbles 350 megas en el disco rígido. Corre en una computadora que puede tener casi 15 años sin ningún problema. De hecho, en una escuela técnica donde yo doy clases, implementamos esa en las netbooks del gobierno, de las primeras que venían del plan Conectar Igualdad,
que tenían, no me acuerdo si tenían Windows 7 no, ni Windows 7, tenía que tener el anterior. Con Y XP me parece que venía en el con principio. XP venía, ¿no? Bueno, Sí, en ese que venía con XP, aunque uno crea, instalamos el FreeCAD y andan de 10. Así que para que ustedes se den una idea, le estamos por enseñar a usar una herramienta que tal vez no tiene un gran detalle, digamos, arquitectónico o un detalle artístico en los iconos, pero que tiene una gran funcionalidad y que hace exactamente lo mismo que estos otros programas. Es un poquito más espartano, pero les va a permitir hacer lo mismo que se puede hacer con el SolidWorks, con el Fusion, con AutoCAD, con el Inventor, con el CATIA, con cualquier otro programa que a ustedes se les ocurra que hay en el mercado, el Solid Edge, qué sé yo, el Unigraphics. Todos esos programas que se utilizan para hacer modelación, con el FreeCAD se puede utilizar. Sí, en general Muy bien. tienen más o menos el mismo principio, ¿o no, Ernesto? Tienen el mismo principio de diseño, pero tienen después variaciones según cada desarrollador. Exactamente. El principio que funciona en el FreeCAD es el mismo que funciona en CATIA, en el Inventor, en el SolidWorks, en el Solid Edge, todo este tipo de programas que les estoy mencionando, todos usan el mismo principio. Por ejemplo, los que vienen de escuela técnica habrán hecho dibujo técnico. Entonces conocen básicamente las vistas de frente, de perfil, digamos, y vista frente superior y también la vista inferior. Entonces, el principio de dibujar en el plano una figura 2D y después hacer sacar de ella la representación 3D es lo que mandan este tipo de programas. Uno siempre parte de un plano bidimensional y después lo transforma en uno tridimensional. Es decir, hace dibujo técnico básicamente. De ahí vamos a ver cómo es el proceso para llegar a tener, digamos, lo que son los modelos para hacer, por ejemplo, una impresión 3D. ¿Cuáles son los formatos de estos archivos? Es importante, que recién nos comentaba César, a veces nosotros podemos definir el detalle. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora no, yo estoy, Bien. atento al chat y no hay preguntas, Ernesto. Listo. Bueno, por ejemplo, nosotros queremos... yo les quiero comentar bien una cosa, también César se lo va a recalcar. Los principios de diseño para hacer una impresión, para hacer una simulación, digamos, el diseño es casi siempre el mismo. Lo que uno siempre decide como diseñador es el nivel de detalle que va a querer en su trabajo final. Yo quiero hacer una impresión de una pieza, por ejemplo, que yo quiero que tenga el mayor realismo, pero va a depender de la escala, el nivel de detalle que tengo que colocar, tengo que calibrarlo muy bien, porque, por ejemplo, si quiero hacer una estatua de Buda, ¿sí? Que la bajo de internet, como hacemos todos, ¿vieron? Hagamos una de esas páginas, che, acá está una estatua de Buda, vamos a hacer una estatua de Buda acá en el impresor y vamos a vender a $2 y nos vamos a llenar de dinero acá con la gente de la vecindad. Bueno, entonces resulta que el nivel de detalle que vamos a tener, por ejemplo, si el Buda tiene los ojos abiertos y le queremos ver el iris del ojo, ¿no? Esa parte negrita, no va si el Buda tiene el tamaño de este Pokémon acá, por ejemplo. ¿Lo ven? ¿Al Pokémon? No, pues estoy compartiendo pantalla. No, sí se ve, Ernesto, se ve porque tenés la cámara activada, así que... Bien. Bueno, ¿lo ven Bueno. Fíjense. Querido Pokémon, que es un sacapunta, por ejemplo, hay detalles que yo no voy a poder hacer, por más excelente que sea mi modelo, no lo voy a poder reproducir con la impresora, por dos razones. Primero, la velocidad de impresión. Segundo, el tamaño del hilo. Tercero, el tiempo que me va a llevar a imprimir. Entonces, algunos detalles yo voy a tener que obviar para poder hacer un trabajo que me permita tener, por ejemplo,
una calidad aceptable, ¿sí? Y que me permite, digamos, comercializar con el mínimo esfuerzo. Pero también porque la impresora tiene sus limitaciones. En el caso de la simulación pasa también lo mismo. Uno no dibuja algo, no realiza un diseño exactamente igual al de la realidad, sino hace un diseño en el cual va a aproximar esto de tal manera que por lo menos los fenómenos que a mí me interesa conocer, esos fenómenos van a estar realmente bien modelados. Y los otros fenómenos que ocurrirían, pero que no intervienen, no se modelan. Por ejemplo, recién les mostraba el vehículo de Fórmula 1. En el vehículo de Fórmula 1, por ejemplo, los espejos del automóvil influyen mucho en el alerón de atrás. Entonces, yo en mi modelo lo tengo que considerar. Ahora, en un auto de calle, los efectos del viento del espejo retrovisor influyen en nada en el consumo de combustible y, digamos, y en los efectos que va a pasar con el viento detrás del baúl. Entonces, yo en mi modelo, para un auto común y corriente, podría obviarlos, es decir, ni los tengo en cuenta. Y me encargo de modelar, si bien, por ejemplo, la trompa, la zona de las puertas, las interfaces, digamos, con la parte trasera del baúl. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, que sabe uno que van a interferir más en esta simulación, uno las modela con mayor precisión. Cuando voy a hacer, por ejemplo, una estructura, piensen un poco, ¿ustedes vieron cómo se construye su casa? ¿Vos, César, viste alguna vez cómo se hacía tu casa? Y yo, bueno, cuando nací ya la habían construido, pero sí, arrancas primero por la parte de los cimientos y bueno, así vas construyendo. Claro. ¿Y vos qué pensás, César? ¿Qué es lo que más aguanta en tu casa el techo? ¿Las columnas o las paredes? Y básicamente las columnas. Muy bien. Las columnas, la mayoría de los chicos, si ustedes lo han visto, tienen hierro en el medio, se hace de concreto, que no tiene la misma densidad que los ladrillos. Los ladrillos aportan, digamos, al peso del techo, pero quienes realmente soportan el peso del techo son las columnas. Cuando se hace un estudio de un rascacielos, por ejemplo, los rascacielos son en general acero. ¿Ya? Entonces lo que uno estudia no es, por ejemplo, toda la cantidad de vidrios que tiene, la cantidad de concreto, digamos, que tiene los pisos, si pusieron a un muchacho que tiene 120 caminando por la escalera, eso no importa. Lo que hacen es un esqueleto de acero, estudian ese esqueleto de acero para ver si va a resistir que el resto del peso que sí se computa. Pero básicamente el modelo es un esqueleto de acero, son líneas que representan vigas de acero, perfiles de acero. Entonces, ese modelo no se parece en nada al edificio que uno termina viendo. Por ejemplo, el edificio del Burj Dubai, ese edificio parece la vela de un yate, costó quién sabe qué fortuna. El modelo que se usó para hacer sus simulaciones eran puros alambres. Uno miraba y no le veía mucho parecido al edificio. Sin embargo, cuando se lo presenta el hombre de marketing, está todo lindo, renderizado, da la sensación que uno se puede mirar en ese objeto renderizado y se refleja ahí mismo, una preciosura, pero lo que usa el ingeniero, lo que usa el técnico para calcular, nada que ver con eso que están viendo ahí. Entonces, hacer un buen modelo implica también conocer no solo la herramienta, sino la finalidad que se le va a dar. Entonces, acá lo que nosotros vamos a proponer enseñarles es, utilizando el FreeCAD, a hacer un modelo relativamente bueno y que ustedes tengan las herramientas para que puedan hacer, imprimir lo que a ustedes les interese, diseñar lo que ustedes quieren imprimir, por ejemplo, o si quieren también estudiar las fuerzas o cuáles son o si este modelo que yo voy a imprimir en plástico puede resistir cierta fuerza, porque ustedes, yo estoy seguro que si vinieron por el tema de impresión habrán visto este equipo que dicen
acá imprimí una grúa para levantar un auto y es todo de plástico, de PLA. Y todos dicen, wow, mirá, bueno, antes que simular para ver si ese PLA va a aguantar. Entonces, es importante saber qué es lo que uno va a ir haciendo. 3:34. Estoy en clase, Verónica. Gracias. Nos está escuchando aquí, compañero. Estamos escuchando. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo ahora cómo es el tema este del FreeCAD, para que ustedes tengan una idea. ¿Cómo se descarga? Bien, con el FreeCAD nosotros vamos a hacer cosas que son bastante fantásticas, a pesar de que el programa parece muy espartano. Uno lo que hace es, va a la página es www.freecadweb.org, y ustedes colocan FreeCAD en el navegador, qué sé yo, aquí en el Google, todo el mundo googlea hoy, bien, FreeCAD. Ustedes tienen que buscar este simbolito, la F con el engranaje, y ese es FreeCAD. Bastante arcaico, pero bueno, tengamos en cuenta que es un software libre que no hay mucho esmero, o sea, está más puesto en el motor gráfico que en el icono del programa. Exactamente. Exactamente. En mi caso aparece rápido porque yo lo vivo descargando, pero en el de ustedes probablemente aparezca entre varias opciones. ¿Está? Entiendan que yo les voy a enseñar aquí la parte básica de esto. Si ustedes quieren ver algo más elaborado del FreeCAD, por ejemplo, yo les puedo recomendar a ustedes, por ejemplo, en YouTube hay un curso, se llama curso, pero en realidad son una serie de videos de un tal Obi-Wan. No sé si tiene referencia a la Guerra de la Galaxia, pero el tipo se llama así, Obi-Wan, y tienen el tutorial FreeCAD 2 y el tutorial FreeCAD 1. Busquen el tutorial 1, por ejemplo, y este señor les va a mostrar a hacer cosas primero simples y después más complejas. Este tutorial, por ejemplo, el FreeCAD, él trabaja en Linux. Ahí el Soligor se quejó de la licencia. Entonces, este FreeCAD está trabajado en Linux, que es otra plataforma, así como uno tiene Windows, tiene Linux. El FreeCAD viene para Linux, para Windows, y viene también para... Bien, disculpen, vamos a cerrar y para Mac también. Sí, para Mac también. Ahí justo uno de los chicos está preguntando si para Mac también se puede bajar la versión para Mac. Sí, por supuesto. Fíjense, estábamos en la página de FreeCAD, uno va a Download Now o va a Download. Yo voy a ir a Download. Entonces, en Download, fíjense, aquí está Windows, Mac y Linux. En Windows tienen la versión de 32 bits, y estos son para aquellos que trabajan todavía con XP, si es que lo tienen, o para algún Windows 7 en 32 bits, que ya creo que son pocos. Y después la versión de 64 bits, que son ya de Windows 7 en adelante. Pero ya viene en 64 bits. Para Mac está en 64 bits, y para Linux está en esta. En Windows lo que baja es un ejecutable, ustedes pueden decidir elegir entre bajar un ejecutable o el código fuente y compilarlo ustedes mismos. Porque ustedes son muy hackers y saben programar en C++ o en Python, pueden trabajar con eso. Ustedes no son hackers ni saben programar.
Los chicos están preguntando si puede bajar si el de 32 o el de 64 bits. Así que eso lo Ah, pueden ver según qué pregunta, el qué hardware que tengan pregunta, ustedes en la compu. qué pregunta. ¿Cómo sé yo si mi computadora es de 64? Ah, vamos a Se ver. tiene que meter en los archivos, o sea, le voy a indicar un poco Equipo, cómo usar. propiedades. Muy Tenemos bien. hasta- Ah, veo tenemos que hay gente que está tenemos entendiendo. ayudante. Yo Acá sí sé, tenemos porque gente. justo me quería fijar si mi computadora es de 32 o de 64 bits y me fijé y es de 64. Te vas a mis Perfecto, qué bien. archivos, Así es. a este equipo, se toca segundo clic y se va a propiedades y ahí te sale si tu computadora es de 32 bits o de 64 bits. ¿Entendieron todos? En el escritorio, botón derecho, y ahí deberían Sí, Ahí poder. van a ver mi equipo, y en el clic derecho busquen propiedades. Y ahí va a y ahí salir te una sale. ristra de información y entre esas le va a decir si es de 64 bits o de 32 bits. Cualquier cosa, si ustedes necesitan saberlo, como yo acá, si no voy a estar compartiendo pantalla a cada momento, pero tenemos, porque no me permite hacer pantalla completa, ustedes pueden recurrir a lo que hacen siempre, ¿no? Van a YouTube y preguntan, ¿cómo sé si mi equipo es de 64 o de 32? Y le va a aparecer una ristra de tutoriales de gente que le explica ahí con mucho amor y dando muchas vueltas cómo se hace. Pero se lo explican. A ver, ¿qué me estoy perdiendo acá? Bien, esto. Uno baja el programa y como tiene un ejecutable, lo único que le hacen es darle al play o darle al exe y dale que va. Yo recomiendo generalmente que traten de guardar en una carpeta que no sea el escritorio, que ustedes están acostumbrados. Yo sé que ustedes, la mayoría, están acostumbrados porque se la pasan la mayor parte del tiempo en Steam, bajando ese programa, pagando 14 pesos por el Vega Pro. Yo sé que ustedes hacen eso, lo sé, porque mis hijos lo hacen, así que si mis hijos lo hacen ustedes. Y eso no es bueno. En el escritorio se acumula mucha basura, mucha información, y cualquier programa siempre se le va a poner lento. Tienen que tratar de instalar en el disco duro, en la parte que diga C2.barra, o en alguna carpeta que suele aparecer como archivos de programa o program files, o si tienen un disco D, aparte del C, se lo recomiendo mejor. No es porque el programa a usted le vaya a generar ningún problema, sino es porque en la administración del disco rígido muchas veces conviene tenerlo en algún lugar donde no interfiera con algo que se llama la memoria swap o memoria de intercambio. No sé si ustedes saben, pero hay una diferencia entre Windows y Linux. Windows tiene la gran habilidad de mezclar archivos de sistema con los archivos de intercambio. Los archivos de intercambio son información de un programa en ejecución que ustedes lo dejaron en segundo lado porque están haciendo otra cosa, qué sé yo. Estaban escribiendo un Word para la profe de ética y dijeron que era mejor hacerse unas correrías en el Counter-Strike. Entonces meta Counter-Strike y el Word está abajo, inactivo. Lo que hace Windows es que se guarda ese Word en lo que se llama memoria de intercambio. Lo bueno es que, mejor dicho, lo malo, porque no es bueno. Lo malo es que la memoria de intercambio la administra de acuerdo a lo que cree que tiene que usar. Entonces toma ese archivo de Word y lo parte en 10 millones de pedazos y lo desparrama por todo el disco. Entonces cuando después ustedes quieren recuperar el trabajo, es el Word, puede ser que encuentren que no guardaron, o que le cuesta recuperar, o que se le trabó la cosa, o que pasó algo, siempre algo pasa. En el Linux no pasa eso porque generalmente esa memoria de intercambio, Linux apenas se instala, arma un disco especial que se llama swap, que es donde va guardando todos los archivos que ustedes tienen abiertos, así como el Word, como lo que sea. El único problema con el Linux es que no siempre pueden jugar con Steam, no pueden jugar al Minecraft, no pueden jugar, digamos,
con la misma resolución y la misma calidad que juegan en Windows. Y como yo sé que a ustedes les gusta jugar y no les gusta trabajar, entonces sé que van a elegir Windows. Así que por ahí hay algún hacker que quiere usar el Linux. Pero ya se los comento. Entonces, por esa razón de la administración de la memoria de Windows, yo les recomiendo que en vez de guardar en el escritorio, lo guarden en una dirección del disco donde ustedes puedan acceder fácilmente y sea fácilmente identificable. De esa manera, si ustedes tienen que borrar algún archivo o quieren reinstalar de nuevo, es mucho más fácil borrar directamente la carpeta o desinstalarlo con el desinstalador de Windows, como ustedes prefieran, y lo vuelven a instalar. ¿Está? Y van a poder borrar archivos residuales que hayan quedado. Por eso se los recomiendo. Si no, encontrar en la carpeta escritorio los archivos residuales, les puedo asegurar que es bastante complicado. Muy bien. Eso es básicamente para descargar. Cuando ustedes ingresan por primera vez a SolidWorks, van a tener una cosa como esta. Explica, ya estamos haciendo propaganda del otro programa. Voy a cambiar la pantalla, la voy a poner ahí al FreeCAD ahora. Bien, ese es el FreeCAD. El manejo de los archivos, la verdad que es relativamente sencillo, muy simple. Fíjense que yo tengo este abierto aquí. Ven, yo puedo girar con esto que está acá. Puedo decir que quiero ver en isométrica, me pone isométrica, ortográfica, perspectiva. Realmente uno trabaja en la isométrica. Y yo quiero trabajar con otro archivo, simplemente voy a la página de inicio y abro otro archivo. Quiero cerrar este archivo, hago clic aquí, siempre están aquí abajo, y ya me cierra el archivo. Tiene un tutorial en línea, si ustedes lo quieren seguir. Tiene su centro de ayuda, que es muy parecido al SolidWorks o cualquier otro. Tengo algún problema con esto, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Está aquí. Tiene un manual que lo pueden descargar. Últimos cambios, las últimas cosas que yo he hecho, por ejemplo. Y hacer un sólido acá es muy simple, son chiquitos, junto a un cuadrado, con un cilindro, con un cubo, con una pirámide, con un cono, y los voy mezclando, los uno, los suelto, los tuerzo. Tienen todas esas herramientas para hacer. La otra es dibujar un perfil, y ahí voy a hacer otras figuras, digamos, más complejas. Hacer un agujero es muy simple, hacer 40 agujeros es mucho más simple, hacer 200.000 agujeros es re simple. Igual que los otros. Una de las cosas que van a ver aquí también es que este programa tiene lo que se llama Workbench, que son todas estas que están acá. El FreeCAD viene con una limitad de estas, ya sea porque son de superficie curva, ya sea porque ustedes quieren empezar a diseñar zapatillas, o porque ustedes quieren hacer, no sé, quieren hacer programación de control numérico, lo venga. Bueno,
Entonces ustedes van a ir a un lugar, que ya también los voy a volver a mostrar, que se llama Herramientas, que está aquí, y me va a abrir algo que se llama un navegador. Lo van a ver, porque tengo que elegir la ventana. Que es el navegador, que empieza a buscar en internet, ¿cuál es FreeCAD? ¿Herramienta para dibujar un pato verde? Bueno, puede ser que haya. ¿Herramienta para hacer otra cosa? Puede ser que haya, no sé. Entonces, aquí las que están hacia adentro son las que yo no tengo instaladas. Las que están hacia afuera yo las tengo instaladas. Quiere decir que aquí yo tengo instalado que dice FreeCAD Workbench para diseño de aeronaves. Contribución de Fred Factory. Todas las herramientas de FreeCAD son software libre. O sea que hay gente que se dedica a programar herramientas para FreeCAD. La comunidad de FreeCAD creo que ya superó los 3 millones de usuarios y de aportantes. Es un proyecto que se sostiene con el aporte de programadores que donan tiempo desinteresadamente y con aporte, digamos, de gente que pone dinero también en forma desinteresada. No recibe, digamos, uno no compra una licencia, no, descargar esta herramienta es gratis. Entonces uno puede encontrar muchísimas cosas. Al que quiera dedicarse a la arquitectura, tiene una herramienta para texturas, tienen distintos tipos de por ejemplo, Bolt, para hacer, cuando yo tengo que colocar, por ejemplo, piezas que van a ir abulonadas, uso esta herramienta para que me ponga el bulón, el tipo de bulón, la cabeza, todo lo que se debería encontrar en una ferretería normal. Digo, mira, dame un bulón de tantos hilos por pulgada en la rosca y de cabeza hexagonal, número tanto. Bueno, esta librería que uno se descarga la tiene. Es para hacer curvas de distintos tipos y así sucesivamente. Tienen Sí, una herramienta Ernesto, para recién diseñar había otro chico barcos. que preguntaba esto, de que si venía con alguna librería, y que bueno, es así, o sea, tiene una librería preinstalada con el paquete base, y uno puede, Exacto. según el tipo de aplicación o uso que le quiere dar el software, puede seguir bajando distintas librerías, y hasta incluso si alguno quiere hacer algún aporte, también lo puede hacer, recordando que es un software libre, y que uno puede hacer aporte a la base de datos que tiene el software. Sí, sí, sí. Eso lo miren, acá tienen para diseñar lanchas, diseño de barcos. Esto quiere decir eso, es la física del barco. Si ustedes pescan un dorado, cómo se bambolea la canoa. Si pescan un pejerrey, cómo. Si pescan un surubí, se hunde. Cosas así pueden hacer con esto. Es decir, ustedes van a encontrar acá soluciones y recursos casi para todo lo que les va a hacer falta. Por supuesto, no estamos hablando de cosas muy, pero muy específicas. Incluso tiene, como ya lo habíamos visto antes con César, una herramienta que les permite a ustedes vincularse con una impresora 3D. El tema es que tienen que tener la impresora conectada a su PC, si no va a ser un poco difícil que sepa qué impresora 3D tienen ustedes. Entonces, sí, pero para evitar eso, lo que uno hace es, por ejemplo, guarda el diseño que uno hace en un formato que la impresora 3D reconoce, como por ejemplo el formato STL. Si la impresora reconoce el STL, de 10. Y si no, vamos a tener que pasarlo a algo que genere con un G-code el código para imprimir. A ver, César, comentarle un poco. Sí, bien, Sí. yo les había estado comentando a los chicos que bueno, cuáles son los tipos de formatos que nosotros tenemos que tener nuestros diseños, ya sea diseños que uno de su autoría ha hecho o que lo ha descargado de internet, de alguna base de datos. Hoy en día está plagado la web de bases de datos de distintos, ya sea piezas, mecanismos, máquinas, hasta incluso los planos para armarse una impresora 3D propia. Entonces, la característica que tiene que tener ese diseño, ese archivo, es de un
formato STL. STL, ¿por qué este formato? Bueno, yo le había comentado la historia de por qué surge este tipo de formato, por estilolitografía, uno de los métodos pioneros 3D. Sí, de hacer grabado. Claro, que utiliza una resina líquida. Bueno, para el caso de este tipo de archivos, me va a permitir a mí, con el programa o con el software de laminado que utiliza la impresión 3D, parametrizar todo lo que necesite para ejecutar una impresión. Bien, y lo que finalmente me va a dar ese programa es un G-code, un archivo de código G, que tiene las distintas operaciones que va a ejecutar la impresora. Bueno, ese es el funcionamiento que tiene ¿sí? los software de impresión. Lo bueno de este programa del FreeCAD es que puede vincularlos, o sea, puede trabajar en conjunto con el programa de slicer o el programa de impresión que ustedes tengan, lo pueden vincular y directamente trabajar desde el diseño a la generación del G-code. Entonces, si tienen que hacer una modificación en el diseño, algo que el programa de impresión no les permite, no permite modificar diseños, el Cura, por ejemplo, o el Slicer, no les va a permitir modificar el diseño, pero si lo hacen a través del FreeCAD, por ejemplo, que esté vinculado, sí lo van a poder hacer. Esa es una ventaja que tienen. Así es. En esos diseños uno puede incluso, digamos, colocar partes móviles y la impresora va a hacer, digamos, algo que va a tener dos partes. Viseras, por ejemplo, que uno va a poder hacer que estén encastradas, que puedan moverse una con otra, las imprime juntas, aunque no parezca. Se puede hacer infinidad de cosas. Ahí alguien me preguntaba si íbamos a usar el Discord para intercambiar archivos y esas cosas. No estoy seguro. Vamos a usar el medio oficial que nos da la facultad, porque esto está dentro del ámbito de la universidad. Así que el Discord no ha sido aprobado todavía. Parece que los profes se enganchan se casan con algunos programas. jugando ahí con el Tetris y esas cosas, y se están volviendo streamer antes que profes, así que entonces vieron que era un vicio el Discord. Dos cuestiones a aclarar, Ernesto, si me dejas. Una, por un lado, que supónganse que ustedes tienen un diseño de SolidWorks. La mayoría de los programas de diseño permiten exportar, o sea, guardar como este formato STL. Por lo tanto, si ustedes, supónganse que ya tienen un diseño hecho con SolidWorks, en CATIA, en Solid Edge, en FreeCAD o en el programa que sea, a la hora de guardarlo o exportándolo, lo pueden hacer en este tipo de formato, el formato .stl. Entonces no hay problema a la hora no es que lo van a tener que diseñar nuevamente. Así que eso no hay ningún inconveniente. Casi todos los programas hay formatos base que cualquier tipo de programa lo puede levantar o lo puede abrir. Eso es lo mejor, un archivo de formato SolidWorks, si yo lo llevo a AutoCAD, no lo voy a poder abrir, pero si uso el formato base, como STL, que es un formato base, lo voy a poder abrir, no voy a tener ningún inconveniente. Bueno, una de las cosas que también vamos a ver, ya que justo mencionaste bien este tema del formato STL, a veces uno baja de internet un archivo STL y puede contener algún error, algún triángulo que está mal puesto. Entonces con el FreeCAD tiene una función que les permite corregir esos errores, pequeños errores, y asegurar que van a tener, digamos, en el formato, digamos, van a tener bien el objeto. Por ejemplo, a mí me había pasado un profe, tenían un problema de que no podían abrir un archivo STL para imprimirlo porque constaba de dos partes y había que separarlos. Entonces cuando abría con un visor que él tenía no reconocía las dos partes bien. Entonces me lo pasó, me decía, mirá, usamos el SolidWorks y no lo abre, tienen problemas. Bueno, lo tomamos, lo abrí con el FreeCAD. Entonces cuando detecté que el problema estaba que había dos piezas y había un triángulo que interfería en las dos, lo que hice fue modificarlo, borré una de las piezas, digamos, después la recuperé, por supuesto, modifiqué el triángulo y la volví a recuperar y ahí recién, digamos, se lo reenvié correcto. Y también de paso le expliqué,
las herramientas que tiene para corregir un STL, modificar un STL ya hecho por otro, son fantásticas. Lo que pasa es que también esto les va a llevar un tiempo. Vamos a aprender algunas cositas acá. No van a salir acá esto unos Acá, haces de la... Ernesto, desde el chat están pidiendo armar ¿Eh? skins para la Among Us. Están pidiendo armar alguna skin. Así que podría ser, podemos proponer que, ¿Por bueno, qué no? dejar llevar la creatividad y que los chicos se pongan, dándole las pautas, a diseñar algunos skins para la Among Us. Recuerden, claro, pero recuerden una cosa. Ustedes, en un juego, lo que ustedes tienen es un muñeco, como este, hecho con una malla, y sobre ese se pega un archivo que suele ser PNG, JPG, PIC, PICX, etcétera, que le da los colores, los ojos y toda la madre en coche. ¿Está? Entonces, las skins son ese archivo JPG, donde ustedes dibujan, entonces la cara, en vez de tener esta forma redonda, qué sé yo, tiene una forma así de este libro, abierta así en el medio de la nariz, las orejas por acá, pero de acá en lo que se cierra sobre atrás, se parece a la máscara del hombre araña que se pone así. Esa skin se hace con un archivo tipo JPG, PNG y ese tipo de cosas. Entonces, esa es una cosa. Lo que podríamos ver si ustedes se animan en algún momento, si quieren, es tratar de hacer el muñeco. La skin después ya es una cuestión artística. Pueden hacer el muñeco este, por ejemplo, ahí está, y le ponen la skin, qué sé yo, el de Naruto, ¿sí? Imagínense la skin de Naruto sobre una cosa como esta, o no sé cuál es lo que están viendo hoy ustedes en anime, Doctor Stone, no sé si están viendo alguna cosa por el estilo, sé yo, Nanatsu no Yaiba, ¿cómo era? Esas cosas que ustedes ven. ¿No ven nada de eso ustedes? Parece que no. Extraño. No, No sé, yo algo estaba por ahí seguro que lo ven. que estaban preguntando a los chicos, si por ejemplo en el AutoCAD ustedes trabajan o generan un sólido, el AutoCAD por ahí no permite exportar el formato STL, pero hay formatos que son genéricos, como por ejemplo el .sat es uno, o el 3D OBS, son dos formatos genéricos que yo, por ejemplo, puedo guardar algo diseñado en AutoCAD y llevarlo a cualquier otro programa, a SolidWorks, y en ese programa ahí sí generar el STL. Bien, así que había dudas recién, algunos chicos preguntaban si AutoCAD permitía. Hay una versión, hay un parche, una aplicación de AutoCAD que te permite, pero el básico no viene. Sí, así es. Usted hay que hacer una distinción, como bien le dijo César, el AutoCAD no permite hacer el base un sólido. Permite hacer tres tipos de sólido básico, que son el toro, que es un anillo, una dona, el cono, la esfera, y no sé si también el cubo. Y cualquier sólido que ustedes quieran hacer es mezclando esas cosas que yo les mencioné. Después sí trabaja mucho con superficies, pero el AutoCAD no lo reconoce como sólido y cuando exporta, no exporta como sólido, es decir, cuando ustedes lo abren con otro programa, lo que están abriendo es como una caja vacía. Y muchos de los programas que hoy usamos en diseño 3D se necesita y se requiere que se reconozca como sólido para que operaciones como perforación, cortes, eliminación de alguna característica tenga efecto. Sí. Entonces, para eso tiene que ser sí o sí un sólido. Y Bien, el AutoCAD sí tiene que tener un parche para que eso que sale de AutoCAD sea un sólido. Algo que, bueno, que vamos a ir charlando, supongo que, bueno, Ernesto, cuando ya entremos en simulación, vamos a encontrar dos tipos de 3D, de cuerpos 3D. Podemos encontrar, por un lado, los 3D, el sólido 3D de superficie, o sea, tenemos el 3D de superficie y el 3D de sólido. ¿Cuál es la diferencia? Que uno de los archivos tiene información de qué hay adentro, y eso nos permite a la hora de simular, por ejemplo, suponer la masa o distintas
constantes físicas, poder aplicarle de manera que yo pueda aplicar cargas o distintos fenómenos, temperatura, tiempo, para poder justamente evaluar esa simulación. Así es. Justamente estoy viendo a alguien que pregunta acá si el programa corrige automáticamente los mallados del STL. Te corrige algunos, no todos, algunos. Por ejemplo, cuando algunos triángulos no cierran perfectamente, porque algunos hacen un STL a partir de superficies. Entonces hay una superficie que viene así y otra aquí. No cierran bien, bueno, te lo corrigen. Pero a veces no. A veces uno intenta, pero te dice, este elemento acá está mal por tal y tal motivo, por ejemplo. Y ese lo vas a tener que corregir manualmente. Perfecto, bien. Estaba respondiendo acá unas preguntas en YouTube. Bueno, algunos chicos preguntan si hace falta descargar algún plugin, que bueno, le vamos a ir dirigiendo si hace falta, no, de la base de datos, de programas, en el caso que después trabajemos con impresora 3D, ahí sí vamos a bajar el plugin este que permite vincularlo, pero en un principio no haría falta para con lo que vamos a empezar. ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno, queremos, más allá que el curso tiene una estructura, me gustaría que, bueno, que ustedes también participen o hagan aporte de qué tipo de piezas les gustaría. Recién, bueno, lo del tema de hacer una skin para el Among Us, más allá del chiste, está bien tomado porque nos coge impresión 3D en el cole o en algún lado, y podamos ver no nos van a dar las clases, pero de empezar o direccionarlo, o hasta hacer de tutores, lo podemos hacer, eso no hay ningún problema. Así es. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Nos van a tomar actividades tipo así como teníamos en las prácticas relacionadas con el diseño? Mira, sí, comentale, Ernesto. No, comentate vos, porque la verdad que... Mira, no he propuesto actividades o tareas que ustedes deban cumplir, principalmente esto que les estaba comentando recién, de que lo que ustedes propongan por ahí, que tratemos de llevarlo, o sea, poder materializarlo, no sé, imprimiendo en 3D o diseñándolo o haciendo una simulación de alguna pieza que ustedes nos digan. En ese sentido está bueno, por ahí si, no sé, si ustedes quieren hacer algún diseño de algo y que después en el chat o de alguna forma nos lo envíen para que nosotros lo simulemos, lo imprimamos o analicemos cómo debemos programar o parametrizar la impresión para que salga bien impreso y demás, lo podemos hacer. En principio no vamos a plantear una tarea desde el vamos, pero vamos a ir viendo también cómo surja, cómo vaya avanzando las charlas, y en base a eso puede llegar a surgir una actividad que aporte al curso. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo ahí les voy a dejar en el chat la encuesta que hacemos por la asistencia para todos los que se inscribieron, y de paso ellos todos tienen un espacio para hacer un comentario. Así que si a alguno le interesa lo puede comentar ahí, después lo podemos ver. Perfecto, bien, buenísimo. Eso va a ayudar a que, bueno, vayamos retroalimentando la clase. Bien, ahí le contesto a alguien que preguntó si había un método para reproducir algo mediante fotos, un modelo 3D, si se puede hacer en FreeCAD. Sí, se puede ver, tiene un modelo que se llama NURB de puntos, o nube de puntos. Entonces uno lo que hace es, toma un auto, por ejemplo, le pone un montón de marcadores de color que puede reflejar, digamos, que uno va a poder identificar claramente, y saca la fotografía, y después a cada uno de esos puntos le va a poner, digamos, un valor de coordenada y lo releva automáticamente y te permite generar. Pero son puntos. Después uno se tiene que tomar trabajo, unir punto por punto para indicar, digamos,
cómo eran las líneas, después con esas líneas se cierran, se generan superficies. Una vez que se generó toda la superficie, te genera, digamos, una superficie cerrada. Y después de eso, lo que uno obtiene es un sólido. Se le dice que toda esa superficie cerrada son un sólido. Y ahí recién genera el sólido del FreeCAD. Pero sí, sí lo tiene. Lo tiene. Bien. Bueno, ¿alguna duda, algo más que quieran preguntar? Porque bueno, ya estamos, ya charlamos 1 hora y 10, para seguir vamos a esperar a la próxima clase, que fue más que nada introductorio, para ya trabajar con el programa y bueno, continuar avanzando en los temas que estamos proponiendo. Traten a aquellos que puedan empezar a instalar el programa, cualquier duda que tengan, pueden en los distintos classrooms o hacer consultas, de manera que, bueno, le podemos responder si hay alguna duda o tiene algún inconveniente. Y si no, bueno, en YouTube hay una gran infinidad de videos que explican cómo instalar como una primera forma de solucionar el problema. Si el problema persiste, bueno, lo veremos después, la duda puntual que haya. Bueno, algo más. Nos vemos en la próxima clase. Si no, lo dejamos hasta Bueno, quedamos así, chicos. Bueno, fue un gusto compartir la tarde. Muchas gracias, muy respetuoso todo. Así que nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Hasta el jueves que viene, muchachos. Listo. Anden muy bien, chicos. Chao, Ernesto. Chao, nos vemos. Hasta la próxima, Ernesto. Un gran ídolo. Lo quiero mucho. No me Chao, un abrazo. Un ídolo, maestro. Nos vemos. Adopte, maestro. Chao, muy buena la clase, un gusto.